Hola, qué emoción. Tanto tiempo. ¿Cómo están, chicos? Bueno, me encantaría poder verlos. Sé que ustedes me ven a mí. Hoy es un día especial. ¿Sabés qué pienso? Que en el Señor no hay casualidades. Si estás viendo este video es porque Dios tiene algo para hablarte, al igual que lo hizo conmigo. Te cuento un secreto. Anoche no me podía dormir, no sé a cuántos les pasa, se ve que es la ansiedad, es que uno no tiene un horario fijo en un montón de cosas, eh, te desvelás, ¿no? Capaz que te pasa. Podés comentar si querés también, ¿no? Poner, sí, me acuesto tarde. Pero me levanté a preparar la palabra de Dios, a leer, a ver, Señor, ¿qué querés hablarle a los chicos? ¿O qué querés que hablarme a mí primeramente? Y a orar, ¿no? A orar por ustedes, a pedirle al Señor que despacito me dijese qué necesitamos, qué necesitan. Y me gustaría que compartamos algo en la palabra de Dios. Y para los que tengan Biblia pueden buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y Crónicas es como si fuese un diario, imagínate, ¿no? La crónica, lo que hacían los reyes, escrito, ¿no? Eran las historias de los reyes. Y esta historia yo la leí cuando era muy joven y me impactó, porque me sentí un poco identificada por un personaje que ahora vamos a compartir. Y me di cuenta que la osadía o el hacer cosas trascendentales para el reino de Dios no es solo para personas grandes. Capaz que te pasa eso, que vos decís, soy chico, hasta tal vez tus padres sin querer dañarte a veces te dicen, callate, ¿vos qué vas a saber de este tema? Pero un joven o un adolescente que en su corazón guarda las leyes de Dios o el amor por Dios sincero, siempre tiene una palabra aprobada para dar, pero con humildad, ¿no? Con mansedumbre, ubicándonos. Yo no puedo ir a decirle a mis papás, mirá, yo soy un siervo de Dios, callate en esto. No, yo me tengo que ubicar, tengo que saber. Yo cuando era joven, ahora ya soy grande. En junio, no sé si voy a festejar mis 50, pero bueno, algo vamos a hacer, chicos. Entonces, yo puedo tener una voz aprobada. Si yo tengo esa relación de santidad, ¿no? De entrega al Señor. Y este personaje, si vos ya abriste tu Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 34, un rey llamado Josías. Me asombró tanto leer esta palabra. Yo te voy a leer un poquito, no cierres la Biblia o el célulo que tengas para poder compartir, pero voy a leer un poquitito y vamos a ir charlando para que sea algo dinámico, no sea algo plomazo así de, ¿cuánto vamos a leer? Vamos a charlar un poco, ¿no? Y dice así, reinado de Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 31 años. E hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió los pasos de su antepasado David sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Luego seguimos leyendo más, ¿no? 8 años tenía este rey, era un niño. Pero ¿sabés qué pasaba? Yo acá me hice un resumen porque no quiero olvidarme de detalles que me parecieron importantes, ¿no? Israel tenía una estructura política, social y espiritual que estaba dedicada a la idolatría. Era un lío lo que pasaba en esos tiempos. No sé si tal vez decís, bueno, más o menos a lo que pasa hoy. Sí, más o menos a lo que pasa hoy. Estaban dedicados a eso. Israel sabía que era una nación escogida por Dios, que no tenía que tener dioses ajenos, dioses con minúscula, Dios nuestro con mayúscula. Entonces estaban así desviados, ¿no? Y opuestos a todo lo que Jehová les habían dicho o que ellos tenían que hacer. Y dice que esa estructura era fuerte, había una decadencia importante. En la Biblia lo vas a encontrar en muchos
pasajes de sed, de sequedad, de sentir eso que no se escuchaba la voz de Dios, como contaba Samuel también, ¿no? En Samuel. Entonces, estos dirigentes en esos tiempos eran reyes, y esos reyes eran los que hacían lo que luego vamos a ver, lo malo o lo bueno ante los ojos de Dios. Y este pequeño rey fue profetizado 300 años antes. Fíjate qué interesante, porque uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Fue casualidad que Josías, este niño, estuviese en el reinado? ¿Puede un niño gobernar? ¿Qué pensás vos? A mí me parece que no era una edad adecuada. Un niño de 8 años puede ser hoy en día un cristiano, pero no puede ser un presidente, no le da el intelecto o la experiencia de vida. Pero ¿qué pasaba? Había tanta ceguera que ¿qué pasó con ellos, no? Su abuelo, su padre, ahora vamos a ver, hicieron lo malo. Entonces, cuando el padre del llamado Amón hace lo malo ante Dios, todo eso le trajo maldición a él y a su casa, y en una redada lo matan a Amón, el padre de Josías. Entonces ahí asume Josías como rey, este pequeño. Y él fue profetizado como que iba a ser una persona trascendental en Israel. Y yo te voy a leer, esto lo vas a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Dice así: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Y comenzó a hablar en contra del altar y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor. La dinastía de David va a tener un descendiente que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes que sobre ti queman incienso, y en lugar de incienso sobre ti se quemarán huesos humanos. Fíjate que estaba profetizado hasta el nombre de este muchacho, de este rey. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo hablaba Dios en esa época? No había Biblia, eso ya lo sabés, pero eran los profetas, ¿no? Hombres y mujeres también, profetas como Hulda, que después la vamos a ver un poquito después, que lo nombra acá también lo que sigue. Profetizaban y hablaban que era una profecía, era la voz de Dios, no era un mensaje, un mensajero de Dios. Entonces, ¿qué iban a hacer este joven? Y que este joven iba a quemar la inmundicia del altar. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. ¿Sabés cómo se llama eso? No que Dios es un chusma, que sabe todo. Es la presencia de Dios. Dios es como que sabe todo lo del pasado, sabe todo lo del presente y aún del futuro, porque es Dios, ¿no? Entonces sabía lo que iba a acontecer con todo lo que se vivía allí. Entonces este muchacho es el rey más joven que tuvo Israel. 8 años, y comenzó a reinar. ¿Y sabes qué? Yo a este mensaje o esta conversación o charla, como quieras ponerle, le puse destruyendo barreras, que vos lo viste tal vez en la promo que se lanzó, ¿no? Por las redes sociales, pero también para mi figuración de mensaje le puse destruyendo patrones del pasado. Porque como decíamos hace un ratito, si vos lo lees antes, siempre las palabras que vas a leer tenés que leer el antes y el después, el texto y el contexto, para poder saber de qué estás hablando, para poder saber qué pasó antes, porque si no uno lee esto solo y no sabe qué estaba aconteciendo, ¿no? Entonces nombra al abuelo Manasés. ¿Sabés qué había hecho Manasés? Acá lo nombra en pasajes anteriores. Dice que él había reedificado altares a dioses, había sacrificado humanos, hijos, niños, había hecho cosas malas, muy malas, que no estaban acorde a ser un rey, ¿no? O alguien que creía en Jehová. Ellos tenían que vivir de una manera como Dios había establecido, pero no lo hacían, se inclinaban a cosas malas. Y hubo una diferencia entre Manasés y Amón, que fue el padre.
el abuelo de Josías se humilló ante Dios. Vos lo podés leer esto. Dice que ese hombre se humilla ante Dios y Dios promete restaurarlo. Mirá, dice Manasés, a ver aquí dice, pero en su angustia oró al Señor y se humilló totalmente delante de la presencia de Dios y Dios oyó su oración. O sea que el abuelo de Josías se humilló ante Dios y Dios lo escuchó, pero el padre Amón continuó con toda la decadencia. Fíjate lo que es un liderazgo que está alejado de la obediencia a Dios, ¿no? Todo el pueblo seguía las instrucciones a la par de la letra de lo que ellos les decían, esa cosa espiritual, ¿no? Que uno como líder puede también, entre comillas, manipular a las personas, que eso está muy mal, ¿no? Pero vos podés llevar a todo un pueblo a la destrucción o a la bendición. O sea que es serio el tema, ¿no? El abuelo se humilla, y el padre de Josías, Amón, nunca se humilló y murió, ¿no? De la manera que yo te contaba antes, lo mataron. Cuando hay desobediencia, viene toda una ola de cosas malas, ¿no? Vienen todas situaciones de confusión, la cabeza del pueblo estaba confundida. Fíjate que dijeron, bueno, matamos a este y ponemos al hijo, a un pequeño. Qué carga, ¿no, chicos? Qué carga emotiva y qué carga espiritual, ¿no? Para un niño. Yo no sé quién era el mentor de Josías, no lo sé. No lo sé porque no sé cómo él decidió hacerlo recto ante los ojos de Dios. Vos fíjate, cuando empezamos a leer, dice, e hizo lo recto a los ojos del Señor y siguió los pasos de su antepasado David. En otras versiones dice su padre, no era padre, habla de antepasado. E hizo lo recto. No me preguntes quién lo mentoreó. Pero acá es donde ya vamos entrando al nudo, ¿no?, de la palabra, de esos patrones de herencia. No tenía la mejor herencia Josías, espiritual. Llevaba un bagaje importante de cosas malas, ¿no? Y a veces nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia a culpar a nuestros padres. Yo lo he hecho cuando era chica, ¿no? Decir, ay, ¿por qué no habré tenido otra familia? No sé si te pasó, algunos no, qué sé yo nunca siempre amé a mis padres, pero no me gustaban cosas que yo decía, ay, me gustaría que hubiese sido así, hacer esa fantasía, ¿no? Y también la culpa al otro. Y este muchacho rey llevaba en sus espaldas esa herencia. Por eso es notable cómo él pudo revertir y hacer lo recto ante los ojos del Señor. Y se ve que ya siendo pequeño, porque al toque cuando nosotros leemos que tenía 8 años, ahí leemos que él empezó a hacer lo recto a los ojos del Señor. Y ahora yo pensaba, digo, ¿dónde está la clave de esto? ¿Qué hizo? ¿Una oración de renunciamiento? ¿Fue un encuentro? ¿Qué es lo que hizo? No, la clave estaba en el corazón de Josías. Evidentemente había una inclinación a Dios, ¿no? A querer hacer lo bueno a los ojos de Dios. Por eso no tenemos excusas, no tenemos que escudarnos tampoco en una herencia de concepciones, por ejemplo. Yo he escuchado personas en la administración decir, y yo fui un hijo no deseado. Bueno, fuiste un hijo no deseado, no planificado, pero estás vivo. Dios revierte tu historia a través de un nuevo nacimiento, como habla la palabra de Dios. Siempre hay posibilidades de elección, ¿no? Él decidió en su corazón el hacerlo recto ante los ojos de Dios. Mira, y seguimos leyendo, dice que habla de una reforma, ¿no? Que eso está muy bueno para que nosotros también digamos,
voy a transformar mi vida, mi realidad. No hablemos solo de este tiempo raro que vivimos, ¿no? Sino de lo que va a conformar tu realidad o de lo que conforma tu realidad. Dice que a los 8 años Josías comenzó a buscar al Dios de su padre. Y mira qué chiquito, eso me llamaba la atención y yo esta palabra la debo haber leído a los 15, 16 más o menos. Y a los 12 años dice que él comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, quitando los lugares de imágenes de la diosa Cera, las esculturas, imágenes fundidas, quitaron de los altares los baales, bueno, toda una depuración espiritual, ¿no?, de Jerusalén. Y dice también que quitó de los altares los huesos de los sacerdotes, lo mismo hizo en ciudades como Manasés, Efraín, y dice que derribó imágenes, derribó altares dedicados a otros dioses. Qué valentía la de un niño de 12 años, 12, tenemos unos cuantos años más algunos, pero qué decisión importante espiritual, ¿no?, de querer hacer lo bueno. Pero ahora te vas a asombrar de algo que yo te voy a contar. Dice que a los 18 años, acá ya lo vas a leer en el versículo 8, cuando él ya había limpiado, ¿no?, la ciudad, también sintió en su corazón la restauración del templo, ¿no?, de Jehová. De quitar, porque también ahí habían hecho imágenes, estaba todo corrompido, había olor a algo malo, digamos, ¿no? Entonces dice que cuando estaban limpiando, él dice que delegó, ¿no?, a hombres idóneos que uno hacía esto, otros con las finanzas se encargaba de restaurar tal cosa, todo un planeamiento de una persona inteligente, ya de 18 años, bien, el pretendiente ideal, ¿no? Josías, bien organizado, un empresario, ¿no?, para ser tan joven. Y este rey dice que uno de ellos que estaba trabajando, un sacerdote que se llamaba Hilcías, fíjate que lo dice acá en el versículo 9, se presentaron, ¿no?, ante el rey. ¿Sabes qué habían encontrado? Encontraron un libro. Y ese libro también lo podés ver en el libro de Esther. Se ve que era muy común que se escribiesen cosas. Hoy en día sería, mandaron un WhatsApp, ¿no? Capaz, un email. Pero en el libro estaban escritas las cosas que Moisés había dicho y un montón de personas, ¿no?, como que tenían que escribir cómo tenía que ser la adoración a Dios, a Jehová, que era el único, bueno, y un montón de cosas. ¿Y sabes qué pasó? Eso me asombró a mí. Él, más allá de su sentir, sintió una convicción tan profunda, porque él no sabía todo esto. Vos sabés que cuando una de las cosas que te enseñan en comunicación es que la transmisión oral hace que se perpetúe eternamente algo, ¿no? Vos transmitís a tus hijos a tus nietos a tus bisnietos, entonces se produce algo como si fuese una fortaleza cultural. Entonces, en estos tiempos se había cortado eso por el pecado, se había cortado eso porque cada uno hacía la suya, no les convenía decir, se les va a cortar la cabeza a aquellos que adoren a otros dioses. No, estaban en cualquiera, ¿entendés? Entonces, encuentra este libro y Josías siente una profunda convicción, a tal extremo que él dice que convoca en asamblea a pequeños y a grandes, y les contó, les leyó, un escriba les lee, ¿no? Y les dice, mirá, esto dice el libro. Y ese libro contenía toda la ley de Dios y los estatutos y lo que ellos tenían que hacer para ser una nación bendecida. Yo te digo entre paréntesis y al margen de la conversación, todo lo que Dios pide o exige
también con amor, es por tu bien, no es por el bien de Él. No es que Dios es un Dios tirano, como muchas personas lo pintan a Dios, y más en estos tiempos locos que se viven, sino que Dios te va a decir, hace esto por tu bien, ¿me entendés? Cabezón. Dios te guía para que vos puedas triunfar en las cosas. Escúchame, si el Señor dice, mira, no hagas esto porque esto no va a traer bendición a tu vida, ¿y por qué así va a ser? Vos pensá, cuando vos hiciste todo lo contrario de lo que sentías en tu corazón de parte de Dios, ¿te fue bien? No, no te fue bien, a mí no me fue bien tampoco. Entonces hay realidades espirituales que tenemos que aprender a aplicarlas, como es la obediencia a la voz de Dios. Eso te va a traer cada vez más una sensibilidad, porque la desobediencia trae insensibilidad, ¿no? Como que uno se acostumbra a hacer lo suyo y chao, te dedicas a lo tuyo, y ya la voz de Dios es y ya desaparece en tu corazón. Entonces se asombra, convoca asamblea, dice que ellos escuchan. Josías siente esa profunda convicción de que sus ancestros no hicieron la voluntad de Dios. Y ahí es cuando él dice, bueno, tenemos que humillarnos, Israel, tenemos que humillarnos ante la presencia de buscarlo genuinamente. Y ahí está la clave también de un corazón como el de Josías. Cuando viene la voluntad de Dios a tu vida, es cuando vos tenés que ser sensible y decir, bueno, viví así, ahora voy a vivir de esta manera que Dios me enseña. Porque ahí sí vas a ser culpable de malas decisiones, porque Dios te está hablando y vos decís, no te escucho, ¿viste? Cuando no te escucho. Y entonces, ¿qué querés? ¿Que venga la bendición? No va a venir la bendición. Fíjate que él derrumbó paradigmas y, como ponía yo en el título, destruyó barreras, porque sobre su espalda espiritual no había bendición si él no hacía lo recto, no se cortaba la maldición de la desobediencia que venía de sus abuelos y de su padre. Y ahí viene la pelota de nieve del triunfo, ¿no? Que lo empieza a rodear a Josías ya con 18, 20, dice que reinó 30 y no sé cuánto decía, 38, sí. No, 31 años reinó. Fue un muchacho joven también cuando terminó su reinado. Pero esa bendición lo alcanzó porque él se humilló, se arrepintió. Mirá lo que dice en el versículo 34, 28. Dice, bueno, cuando ellos se humillan, dice que viene una profetisa, él manda a una profetisa llamada Hulda a ver que le diga cómo se sigue ahora, ¿no? Ya que ellos habían recibido esa instrucción, y Hulda le dice, una mujer en comunión con Dios, no eran brujas, eran personas que hablaban voz de Dios, estaban dedicadas a la búsqueda de Dios, y Dios los usaba de esa manera. Entonces ella le dice, Israel pecó, pero a Josías le dijo, porque vos te humillaste, va a venir bendición sobre tu vida. Y mirá lo que dice en el 28, en esta versión, ¿no? Yo te pondré junto a tus padres y serás sepultado en paz, y tú no verás todo el mal que voy a traer a este lugar y sobre sus habitantes. Venía un mal que se frenó con la obediencia, que se frenó con el arrepentimiento. Pero él no iba a ver con sus ojos ese mal. Y mirá qué corazón, el corazón de un verdadero líder, porque yo sé que hay muchos líderes entre ustedes y muchos que lo serán, que tuvo compasión, que él no pensó en él solo. Él dijo, bueno, no importa, aunque yo ya hice lo bueno, aunque me voy a morir y mi casa va a estar en paz, yo pienso en ellos. Y ahí lleva al pueblo al arrepentimiento y hacer un pacto con Dios. Lo nombra como un acuerdo, ¿no? Un pacto, que vamos a servir todos a Dios hasta el día que nos muramos. Corazón íntegro. Y dice que el rey, puesto en pie, se comprometió a buscar a Dios todos los días de su vida.
Decime si no es una historia fantástica de un joven, ¿no? Que dijo, voy a romper con todas las cosas que me entristecen, que yo sé de mi familia, con mis orígenes, con la soledad que a veces siento que traigo de mi falta de comunión con Dios. Voy a romper con todo para buscarte, Señor, para consagrarme. Y este rey hace ese pacto y ¿sabes qué pasa? Trae un avivamiento en la nación. Después pasa que ellos celebran la Pascua, hacen cosas que nunca, ni siquiera conocían los jóvenes, porque todo eso se había perdido. Mirá qué interesante. Vos fíjate que se puede revertir el rumbo de las cosas con un corazón decidido a buscar a Dios y con una generación que se inclina a las cosas de Dios. Chicos, yo sé que ustedes viven muchas presiones y presiones que nosotros como adultos grandes o más jóvenes no las hemos vivido nunca, aunque sí el pecado siempre estuvo a la puerta, también golpeó nuestras puertas, también nos tentó el enemigo, pero ustedes viven presiones de los últimos tiempos, como estamos viviendo nosotros los pastores o los cristianos, porque ya no queda tiempo prácticamente. Jesús vuelve a buscar a su iglesia y se están viviendo cosas raras, diferentes, y hay presión que no viene de Dios, viene del mismo infierno. Entonces tu corazón tiene que estar inclinado a buscar a Dios, que quede ya el pasado detrás, que quede ya el dolor detrás. Yo sé que muchos tienen o pueden llegar a tener una atadura de rencor aún. Es hora de dejar a los pies de la cruz de Jesús, porque esto, aunque es algo del Antiguo Testamento, tenemos a un Cristo victorioso que murió, que venció la muerte, que resucitó con poder, que te promete estar con vos todos los días del mundo, que dijo, no estás solo, yo vencí, hay libertad, hay sanidad, hay poder en mí para restaurar. ¿Viste la palabra restauración? Yo me imagino una obra valiosa que con el tiempo se va desgastando y ahí viene la restauración de Dios, y Dios quiere venir a tu vida con restauración, pero necesitas esta calidad de corazón. Una nación fue librada de la maldición por un corazón que quiso hacer lo recto. Y yo te aconsejo que sigas adelante buscando al Señor, que empieces a decir, bueno, si te gusta escribir, que no lo sé, porque en estos tiempos, bueno, le agarraba el viejazo a la pastora, no sé si te gusta escribir o no, pero por ahí puedes hacer una lista y poner, bueno, ¿cuáles son mis ídolos internos? ¿Qué sigo teniendo que no está en la ley de mi Dios? ¿Qué pasa conmigo? A ver, vamos a escribir, a ver la hojita. Rencor, malas palabras, falta de fe, qué sé yo, no sé, todo lo que se te pueda ocurrir que pueda estar todavía como un altar que no es el altar de Dios, ¿no? Saquémoslo del corazón. Son tiempos, como yo te decía antes, que casi ni me sale la palabra, de introspección y de que viene ese avivamiento de Dios para tu vida. ¿Cómo se muere Josías? Se muere en paz, y yo creo que sí, se murió en paz, no sé si él se murió raramente, después léelo, no lo vamos a hablar ahora, pero que hizo lo recto y que hizo lo bueno y que se decidió por las cosas buenas a pesar de su herencia, tenelo por seguro. Lee esta historia, es fantástica, es buenísima, está espectacular, está para dibujar. Alma, vos que te gusta dibujar, mandate un dibujo del rey Josías a los chicos, Kevin, Cami, Lucy, Santi, Fer, ¿quién más? ¿Quién? Benja, todos, chicos, lean esta historia. Ustedes, ¿qué tienen? 12, 13. Después tenemos, bueno, los otros más grandes, pero hay mucho para imitar. Y en este tiempo es un tiempo de volver al arrepentimiento. Es un tiempo de
Viste que ahora están todos cuando salgamos de la casa, como si salís de la casa, no sé qué va a pasar, si no cambiamos adentro vamos a salir todos con cachetes más gordos como los míos, pero tiene que haber un cambio en el interior. Y yo te voy a invitar a orar, ya estamos más o menos sobre la hora, a que oremos en sinceridad. Yo no sé si estás con tus papás o estás solo o está alguna familia, tal vez esté mirando, pero vamos a orar. Vamos a decir, Señor, yo quiero que cambies mi vida, que cambies mi interior. Dice que para Él somos cartas escritas, somos olores. ¿Sabes que a veces sube un olor a la presencia de Dios? Cuando no obedecemos sube un olor horrible y Dios dice, wow, ¿qué pasó acá? Entonces, seamos olor fragante al Señor. A todos nos cuesta, chicos, a todos nos cuesta, no es fácil ser sal y ser luz, pero es nuestra obligación por amor al Señor, porque Él pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Y si todavía estás como, viste, a veces cuando no te puedes conectar, ahí dando la vueltita y decís, ay, mi papá, mi mamá, bueno, basta ya, querido, de tu papá, de tu mamá, sos responsable vos de tu vida espiritual, ya somos grandes, Es hora de mirar al futuro, es hora de extendernos hacia la meta, es hora de ensanchar nuestra tienda, dice también otra palabra. Y el Señor te va a ayudar, vas a salir victorioso, victoriosa, vas a salir triunfador, vas a salir siendo una generación de un corazón sincero, ¿viste? Tal vez otros te pintan, ay, la generación de fuego, bueno, no sé qué nombre les pondrán. A mí qué generación me gusta, la generación que hace lo recto a los ojos de Dios, que a pesar de todas las luchas que tiene, se arrepiente, se inclina, lo busca el Señor, no le da tanta vuelta a la situación, sino que reconoce su necesidad. Así que yo te invito a orar, vamos a orar un poquito y nos vamos a despedir, pero con tarea, que anotes estas cosas que hoy tal vez el Señor te habló para trabajarlas en ella y que puedas ser libre en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta palabra. Querido Señor, sabemos que en todos los tiempos hubieron hombres y mujeres que hicieron lo recto, que se propusieron en su corazón no contaminarse con la porción del rey, como Daniel, Señor, que se propusieron pagar el precio por una nación como Esther, que se propusieron estar en cárceles por ser personas usadas hasta en esos lugares como José. Tenemos historias, Señor, maravillosas como Jesús de Nazaret, el cual trajo y compró nuestra libertad a través de su cruz y de su muerte en la cruz. Señor, gracias porque tú has marcado la diferencia en nuestras vidas al darnos al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad, que nos hará plenos en ti, Señor, que nos ayudará a volvernos a ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos recibido luz de tu Espíritu a través de estas palabras, Señor, te pedimos perdón. Señor, si nos hemos inclinado ante otros dioses, si te hemos dejado en un costadito, Señor, que hemos buscado satisfacer nuestras vidas, si, Señor, nos hemos distraído, si no hemos sido compasivos, si no hemos sido jóvenes y personas, Señor, que no han querido pagar precios por egoísmo, Señor, perdón también por callar tantas veces, Señor, que el mundo necesita escuchar tu voz. Tal vez nos humillarán, Señor, pero necesitan escuchar tu voz. Aviva el fuego en el corazón de los jóvenes, Señor, y de los y de la gente que hoy está escuchando esta palabra. Señor, aviva los corazones. Trae avivamiento, Señor, a las iglesias. Señor, aparta de cada congregación la maldad. Aparta de cada congregación, Señor, todo aquello, Señor amado, que no da olor fragante. Enséñanos, Señor, a vivir en santidad. Señor, que la santidad no es, Señor, ser
una persona hipócrita, sino que es ser una persona apartada para ti en el corazón, en el diario vivir. Gracias por esta oportunidad, gracias porque aunque no estamos físicamente juntos, tú nos unes, Señor. Yo bendigo, Señor, bendigo a cada vida, los bendigo, Señor. Ato toda obra del diablo en sus contras, todo espíritu de depresión en contra de sus vidas, de desaliento, de estar agobiados por las situaciones. Señor, muéstrales que en ti siempre hay esperanza, Señor, que esto también es una gran enseñanza para la humanidad, volverse a ti. Oramos por este tiempo, Señor, de enfermedad espiritual, que tú llegues con sanidad, Señor, a través de tu Espíritu. Y te damos gracias en el nombre de Jesús por todas las bendiciones que recibimos. Bendice las familias, Señor, que no haya necesidades, pero también que la familia te busque, Señor, porque tú eres el dador de la vida. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Chicos, que Dios los bendiga. Como ya les dije, los amamos. Gracias por estar presente. Gracias, Valen, que estás en todos los detalles. Gracias, amados de Dios. Es un hasta lueguito, porque nos vamos a ver pronto. No sabemos cómo seguiremos en muchos aspectos, pero sí sabemos que el Señor está con nosotros, que Él lo prometió y que tenemos mucho trabajo. No pienses que vas a salir como yo te dije, afuera. Consagrate al Señor, ponete un horario para leer la Biblia, para orar. Todos tenemos una obligación ante Dios. La salvación es personal y también el vivir la vida cristiana es personal. Los amo en el Señor, que Dios los bendiga. Espero que sea de edificación esta palabra. Podés dejarnos tus comentarios. Un beso a todas las familias, a los papás, a las mamás y hermanitos que estuvieron o escucharán esta palabra. Muchísimas gracias y hasta prontito. Muchas bendiciones.